Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Espacio Salud. Nosotros, por supuesto, ya estamos ansiosos, esperándolos para conocer y compartir con ustedes otro tema interesante sobre nuestra salud y bienestar. Antes de empezar, como cada semana, quiero agradecer a Marea por mi ropa y a las Lolas por mis botas. Ahora sí, dicho esto y sin perder más tiempo, vamos a conocer cuáles son los adelantos del Espacio Salud de hoy. Si la sexualidad tiene un dónde, un cómo, un por qué, un con quién. Hablamos mucho de salud sexual, mucho de sexualidad, mucho de educación sexual, pero a veces no terminamos de definir los conceptos básicos, esenciales. Y en el Espacio Salud de hoy hablamos de sexualidad, de este tema tan importante y tan amplio también, porque seguramente nos afecta a todos de una u otra forma. Por eso, para comenzar la nota, hablábamos con la doctora Susana Soria. Ella, como médica sanitarista y sexóloga, sabe muchísimo sobre este tema y hace una excelente introducción. Y después de eso, hablamos de cómo naturalizar el tema de la sexualidad, que no sea un tabú, pero naturalizarlo, por supuesto, de la manera correcta. Así que yo no quiero adelantarles mucho más sobre esto y compartimos la nota con ustedes. Cada vez con mayor celeridad, nuestra sociedad va sufriendo cambios estructurales. Va ocurriendo cambios dinámicos, cambios de la estructura de la población, y en medio de todo esto nos tenemos que plantear habitualmente nuestros valores como ciudadanos, nuestros valores en la familia, nuestros roles, los roles que se van cumpliendo. Todo esto ha tenido un cambio significativo y en medio de todo esto tenemos que contextualizar la sexualidad. Porque también hubo un cambio desde aquel tiempo donde teníamos mitos, teníamos una forma de hablar de la sexualidad que tenía que ver con un tabú, una forma de hablar en grupos reducidos donde siempre se trataba como el chiste, como la broma, como algo jocoso, como algo que se daba entre grupos de pares y donde la gente exponía o tenía el mismo nivel de conocimiento o, digamos de otra manera, en la misma falta de información. Al ir con el devenir de los tiempos, esto surgió una suerte de irnos hacia el otro lado. Es decir, los cambios en la población, los cambios estructurales ocurren de una manera pendular, de un extremo al otro. Entonces nos vamos a hablar de la sexualidad ya en forma exacerbada. Los chicos, los grandes, todos tienen en este momento acceso, sobre todo con las nuevas tecnologías, a definir, a conocer, a informarse sobre sexualidad. Lo que tendríamos que saber es si este conocimiento, si esta formación realmente tiene un basamento científico y si cualquiera pueda darla. Y de pronto tiene que estar en el contexto necesario. Si nosotros hablamos de sexualidad en Tucumán, en Argentina, estamos hablando de la sexualidad en un contexto determinado, que es distinto si lo viéramos en la capital federal, si lo viéramos en el grupo originario, si lo viéramos en otros países. Es decir, la sexualidad tiene un dónde, un cómo, un por qué, un con quién. Después de esta excelente introducción, ya estamos en condiciones de dar un pasito más. Vamos a hablar ahora de las diferentes etapas de la vida de cada persona relacionado con la sexualidad, porque es importante saber también que podemos hablar de sexualidad desde los comienzos de la vida de cualquier persona y no desde el comienzo de la actividad sexual en sí. Por eso mismo de esto hablamos ahora, diferentes etapas de la vida relacionados con sexualidad. Nosotros tendríamos que saber que desde que nacemos, ¿no es cierto?, y en nuestro crecimiento, pasamos por distintos niveles de sexualidad. Y es así como podemos decir que en el primer instante de la vida, cuando se han unido óvulo y espermatozoide, nosotros tenemos un primer nivel de sexualidad. Es el nivel base, es el nivel cromosómico, es el nivel que determina si la persona es varón o mujer. XX, mujer, XY, varón. A partir de acá, nosotros vamos a tener el primer nivel de la sexualidad. En un segundo nivel de la sexualidad, ya en la 7ª semana de gestación, van a aparecer las glándulas, es el nivel glandular, van a aparecer las glándulas que van a producir después las hormonas masculinas y femeninas y que van a definir a esta persona en formación.
porque estamos hablando de una persona que está dentro del ámbito del vientre materno. Este nivel glandular tendrá que ver con los testículos para el varón, ¿no es cierto?, y con los ovarios para la mujer. Y esto da pie a la formación, a la secreción por parte de las glándulas de lo que serían las hormonas masculinas y femeninas. Estas hormonas nos dan un tercer nivel de sexualidad, que es el nivel hormonal. Y este nivel hormonal me va a dar paso a lo que van a ser las características anatómicas y psicológicas de la persona. Entonces estaríamos hablando de un cuarto nivel de sexualidad, que sería el nivel anatómico. Cuando nosotros tenemos la testosterona, vamos a ver que va a nacer ese niño y va a tener características que de pronto se va a comunicar a los papás o se van a decir es varón o es mujer. Y es la presencia de los órganos, ¿no es cierto?, reproductores. A eso le llamamos los órganos o los caracteres sexuales primarios. Entonces en el varón sería la presencia de los testículos y el pene. Y todo hacia afuera cuando hablamos del varón. Y cuando hablamos de la mujer, vamos a hablar de que los órganos son internos. Entonces, desde afuera hacia adentro, vamos a encontrar lo que es vulva, vagina, los ovarios, la trompa de falopio y por fin el órgano principal, que sería el útero, principal para la reproducción. Con Integra, tu nueva vida se abre paso. Con un grupo de profesionales multidisciplinario, trabajando en equipo, ayudamos a nuestros pacientes a obtener el bienestar que no pueden alcanzar por su obesidad. Todas y cada una de las etapas que te toca vivir son importantes para nosotros. Integra, equipo de cirugía bariátrica y tratamiento integral de la obesidad. Integra, tu nueva vida se abre paso. Dedicado a la atención terapéutica integral del niño, joven y adulto con discapacidad mental, motora o mixta, Clínica Casa Grande cuenta con un centro educativo terapéutico para niños de 6 a 14 años y un centro de día que recibe a jóvenes desde 14 años sin límite máximo de edad. Clínica Casa Grande, Avenida Mate de Luna 3041, teléfono 423 2526. Amplia trayectoria en Tucumán y el NOA. Responsabilidad y calidad al servicio de sus pacientes. Staff de profesionales altamente capacitados en todas las especialidades bioquímicas. Acreditado por normas ISO 9001-2008. Laboratorios Quevedo. En sus dos direcciones, San Juan 674, San Miguel de Tucumán y Avenida Aconquija 674, Yerba Buena. Sigral, insumos médicos, stent coronarios y periféricos, cardiodefibriladores y marcapasos implantables, suturas mecánicas, portales oncológicos, laparoscopía, neurocirugía, materiales descartables en general. Consulte por otros productos en La Prida 504. Sigral, insumos médicos, en Tucumán con distribución y servicio técnico en Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. Rio, Tokyo. I like the D, I like the G. I like my Louis and my V. I like peaches, I like cream. I like sweet, delicious dreams. I like frizzy, cool champagne. I like that, I don't know your name. I like clubs, I like strokes. I like it loud, I like it hot. I like... A medida que crecemos, estos caracteres primarios de los que hablaba nuestra doctora invitada van avanzando hacia un plano más amplio, hacia un plano donde lo social, donde el entorno, donde el contexto juegan un rol importantísimo. Por eso mismo, nosotros también avanzamos junto a ella sobre este tema y compartimos esta parte de la nota. En el quinto nivel de sexualidad, ¿no es cierto?, dentro de este contexto de que estamos hablando, vamos a poder encontrar un nivel social. Y este nivel social tiene que ver con características psicológicas que son propias de la persona. Y esto va a tener sobre todo su contexto a partir de que el niño va creciendo y ya en la pubertad y en la adolescencia va a expresar lo que son sus caracteres sexuales secundarios. Entonces, que tiene que ver con características particulares de cada sexo.
La mujer va a tener, por ejemplo, una distribución especial, la grasa, ¿no es cierto? Entonces está la forma femenina, la voz de la mujer, que es muy particular, la distribución del vello. En cambio, en el varón vamos a tener también características como es mayor altura, una voz más grave, una forma especial del cuerpo, que es distintivo, y todo eso en base a las hormonas que estábamos hablando. Posteriormente, el nivel psicológico, que sería el nivel quinto que estábamos hablando, el nivel de sexualidad, tiene que ver con estas características psicológicas que son propias del entorno. Es decir, se nace varón o mujer, pero se adquiere, ¿no es cierto?, posteriormente la identidad sexual de varón o mujer según el contexto. Es decir, según lo que se va estudiando, ¿no es cierto?, según el contexto sociocultural. Entonces, a partir de acá vamos a tener elecciones que se van a ir profundizando y vamos a tener características psicológicas que se notan bastante bien a partir de lo que es la pubertad y la adolescencia. Y a partir de allí vamos a tener un sexto nivel, que es el nivel social. El nivel del entorno, cuando decíamos en un principio, en el que vivimos, y que va a condicionar las actitudes, los pensamientos, las conductas, las formas de actuar, la seducción, el juego que cada uno de los sexos le presenta al otro posteriormente, ¿sí?, la forma de ser de cada uno, dejando para el último nivel de sexualidad al cerebro. Porque el cerebro es donde radica todo lo que tiene que ver con la voluntad y de pronto reúne todas esas características que desde el nacimiento vimos que tenían que ver con un gen, que tienen que ver con una hormona o con hormonas, que tienen que ver con características físicas, psicológicas, sociales y que van a conformar una persona, una forma de ser masculina, una forma de ser femenina. Todo esto está explicado en cuanto a que la sociedad de pronto nos dicta roles en el devenir de toda nuestra cultura, nuestra sociocultura. Esta forma de ser masculina o femenina presenta de pronto características que también han ido variando y cambiando a lo largo de este tiempo. Cuando nosotros queremos caracterizar a una mujer, tenemos distintas formas polares de expresarla. Podríamos decir, o se decía antes, en una forma polar, que la mujer es más tranquila y el varón es un poco más inquieto. Sin embargo, podemos encontrar, ¿no es cierto?, que esto está cambiado, que esto no es realmente de esta manera, que el varón se interesa más por lo estructural y la mujer más por todo lo que tiene que ver con los detalles, que la mujer afronta el amor o el abandono de una manera y el varón de otro. Formas de ser masculina y femenina, que de pronto tienen que complementarse. Y ese complemento es el que va variando, ¿no es cierto?, la forma, pero tienen que tener una complementariedad. Es por eso que cuando hablamos de sexualidad y cuando hablamos de la persona, de este ser humano que se comunica con toda su sexualidad, siendo varón o siendo mujer, tenemos que entender que es así en una manera y a lo largo del tiempo. Las formas de ser masculinas y femeninas han cambiado desde un tiempo atrás, ¿no es cierto? Hace una mayor participación en este momento de la mujer en el mercado laboral. Entonces eso hace que la mujer salga a trabajar, que sea más competitiva, que esté mucho más tiempo afuera y muchas veces sea el soporte de la familia. Y esto no quiere decir que la mujer sea más masculina. Y cuando el varón, ¿no es cierto?, ese papá, por ejemplo, lleva a su niño a la guardería y cambia pañales y se ocupa de hacer la comida, no es menos hombre por hacerlo. Es decir, que estas formas de conceptuar el ser varón y el ser mujer han venido cambiando. Y por suerte, ¿no es cierto?, los jóvenes tienen una libertad bastante grande en este momento para no avergonzarse del rol que les va tocando. Esto es bastante interesante. CEN, Centro de Enfermedades y Estética Mamaria. Tratamiento del dolor y de las enfermedades benignas de la mama. Diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Cirugía, quimioterapia, rehabilitación, cirugía reconstructiva y estética, psicoterapia de apoyo. CEN, Centro de Enfermedades y Estética Mamaria. Maipú 690. Teléfono 431-2530. Buteler, diagnóstico por imágenes.
Radiología digital. Diagnóstico eficaz en menor tiempo. Ecografía. Profesionales altamente capacitados. Pacientes hospitalarios. Precios particular especial. Junín 771. Teléfono 421-7784. Turnos disponibles. Buteler. Tradición familiar en medicina. Hola, soy Diego Torres y quería contarte que en el mundo hay más de 125 millones de personas con psoriasis. 125 millones de personas. ¿Sabías que la piel de ellos cambia cada 3 días mientras la nuestra lo hace cada 28? Estas lesiones no son contagiosas, pero por su aspecto pueden causar discriminación. Lo mejor que podemos hacer para aliviar estos síntomas es aceptar y comprender que la psoriasis no nos separe. AEPSO 0800-222-3776 www.aepso.org. Para cuidarte y ponerte en forma, mejor elegí Vital Sport, porque tenemos gimnasia aeróbica y localizada, gimnasia para adultos, rehabilitación, masajes, control de factores de riesgo, servicio de consultorio de nutrición y deportología, con sistemas de planificación y evaluación personalizados, a cargo de la doctora Alejandra Rigur. Vital Sport, vení a conocernos en Santiago 886, teléfono 430-9193. Y el mito, ¿verdad?, de hoy está relacionado con la obesidad y la cirugía bariátrica. Por eso mismo, el doctor Juan Pablo Mendoza nos cuenta si es cierto o no que la cirugía bariátrica está solamente indicada para personas que están postrados en una cama o en situaciones límites. Esta cirugía no es para un paciente en situación límite, es para pacientes con obesidad severa que tienen seriamente comprometida su calidad de vida, pero nunca hay que esperar una situación límite donde el paciente está postrado o tiene enfermedades asociadas graves. En medicina se hace prevención en distintos niveles y acá también hay que hacer prevención de las complicaciones futuras y de la invalidez de un paciente. Combatir el estrés y el cansancio crónico ahora es posible con Maca Premium, porque aporta energía, mejora el rendimiento psicofísico como también el proceso de memoria y concentración, y es además un excelente estimulante sexual masculino y femenino. Maca Premium, energía natural. Adquiéralo en las mejores farmacias y herboristerías de Tucumán. Es un producto de Laboratorios Calcaño. Atención profesionales de la salud, llegó lo que estaban esperando, llegó Turno Gestión. Mediante este servicio podrán disminuir notablemente el nivel de ausentismo, permitir a sus pacientes solicitar turnos de manera más cómoda y segura y mejorar su servicio en toda la provincia. Turno Gestión es su mejor opción. No espere más, suscríbase hoy, comuníquese con nosotros al 424-0318. Doctora Noelia Cecilia, Dermatología Clínica, Quirúrgica y Estética, 421-0319, San Lorenzo 515. Doctores Artigas. Doctor Tisera. Doctora Coronel.
Tecnología de última generación para tratamientos de cataratas, miopía, presbicia, hipermetropía, queratócono. Centro Oftalmológico Tucumán. Avenida Avellaneda 345. No hace falta ir tan lejos para ver bien. Y estamos aprendiendo sobre sexualidad. Por supuesto, queremos saber más, queremos saber cómo cuidarnos, cómo podemos cuidar nuestra actividad sexual. Y todo esto tiene que ver también con la educación sexual. ¿Qué es realmente educación sexual? ¿Cómo enfrentan los profesionales este punto? ¿Cómo deben enfrentar también los padres con respecto a los hijos? Educación sexual es un tema que tiene muchos puntos interesantes también. Para conocer sobre ello, hemos conversado con la doctora Rosy Ceballos. Ella, como pedagoga y sexóloga, también sabe mucho sobre este tema y va a compartir todos esos conocimientos en esta parte de la nota. El tema de educación sexual es un tema que muchísimas personas hoy lo manejan, muchísimas lo nombran, opinan acerca de ello, y la idea es definir qué es exactamente esto de la educación sexual. Educación sexual es hablar de embarazos, es hablar de adolescentes, de qué es lo que pasa cuando tenés una relación, de enfermedades, de disfunciones, de vejez, de adolescencia. Todo eso es educación sexual. Hablamos mucho de salud sexual, mucho de sexualidad, mucho de educación sexual, pero a veces no terminamos de definir los conceptos básicos, esenciales. Educación sexual, un área de la educación. ¿Qué significa educación? Educación significa, en un concepto actual y moderno, ayudar al otro a que se exprese en sus potencialidades. Para lo que existen estrategias concretas y determinadas, y para lo que las personas, los profesionales, tenemos que prepararnos y capacitarnos. La sexualidad tiene que ver con muchos temas íntimos, entonces a veces se mezcla lo privado con lo público. ¿Qué es lo público? Lo estándar, lo que se ha investigado y científicamente tiene fundamento, el contenido que se le da a las personas. Lo privado es lo que a cada uno de nosotros nos pasa. Si yo estoy en un taller acerca de un tema de sexualidad, tratando un tema de sexualidad, en ese momento mi privacidad es la forma en que yo llevo mi sexualidad en la vida. Eso no se toca, como tampoco se toca, salvo eso solamente en contextos terapéuticos, en los consultorios, los gabinetes de los sexólogos, nada más. Pero en la educación sexual no, lo que se maneja es mucha información. ¿Por qué? Porque la información, que es lo que provee la educación sexual, le permite a las personas conocer cuáles son los elementos con que cuenta para poder construir su sexualidad. Desde la educación sexual informamos, regalamos conocimiento, no mi experiencia, no la experiencia del sexólogo social o del sexólogo clínico o del educador sexual. Informamos desde la ciencia, las conductas estandarizadas en la cultura, las que están aceptadas culturalmente. Lo que nosotros hacemos es permitir, ayudar a que las personas conozcan de qué se trata este proceso de construcción de la sexualidad, para que pueda tomar buenas decisiones, para que haga uso de su libertad. Entonces a veces los papás dicen, le van a dar charlas de educación sexual a mi hijo en la escuela. ¿Qué le van a decir? Porque hoy está todo tan desmadrado, hoy está todo tan libre. No, no está libre, está liberado, que no es lo mismo. Ser libre significa poder optar. Estar liberado en el campo de la sexualidad es acercarnos más al sexo que a la sexualidad. O sea, un programa súper erotizante, un libro súper erotizante. Hay una erotización de la cultura que es a eso a lo que los padres tienen que tener en cuenta. Eso es lo que los papás tienen que considerar. No cuando hay
profesionales, adultos profesionales, responsables, que van a conversar con sus hijos y que le van a aclarar todas sus dudas. Los papás aclaran muchas dudas porque son los principales educadores sexuales de sus hijos. ¿Cuál es la diferencia entre el especialista y el papá? Que el papá educa desde el amor, su bagaje es el amor, y de ahí el criterio del papá, que cuando llega a un punto se lo dice francamente a su hijo si no puede responder la pregunta y pide colaboración. Entonces cuando quiere pedir colaboración no sabe por dónde empezar y se acerca al docente. Por eso es importante la educación sexual en la escuela. El docente y el papá tienen que ir de la mano. Entonces, ¿cuál es el tema? Los papás tienen que acercarse a los colegios cuando se los invita para contarles, porque se lo hacen muchos colegios en Tucumán, cuando se los invita para contarles cómo se va a desarrollar un programa de educación sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese encuentro con los papás, seguro que hay un profesional capacitado al frente, que le puede responder a todas sus preguntas de adulto, a todos sus temores, bajar los miedos. Ese es un punto fundamental en este tema. Y así entonces llegamos al final de otra emisión de Espacio Salud. Como siempre, recomendarles consultar a un profesional de su confianza. En el caso de la sexualidad, es importantísimo, como bien decían los profesionales, cuidar nuestra salud sexual, porque eso también va a beneficiar a nuestra calidad de vida. Por eso siempre consultar a profesionales que estén especializados en esa área, para que ellos puedan ayudarnos y acompañarnos en este camino. Antes de despedirme, quiero agradecer también al Hotel Hilton por prestarnos sus instalaciones para grabar este programa. Ahora sí, dicho esto, les recuerdo que los vamos a estar esperando la semana próxima en una nueva emisión de Espacio Salud para conocer otro tema interesante sobre nuestra salud y bienestar.